Gracias a Dios porque no queremos volver atrás. No está en nuestro corazón el retroceder, el dar un paso atrás. Y por el contrario, el anhelo es seguir adelante, seguir a Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a abrir juntos la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 6. Los últimos domingos hemos estado viendo, estudiando la carta a los Efesios. Hemos venido hablando acerca de la armadura de Dios. Hemos entendido que la armadura de Dios no es algo metafísico, sino son características del carácter creyente, del carácter cristiano, que se tienen que estar practicando, que se tienen que desarrollar. Y vamos a leer juntos, por favor, en Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién dice? En el Señor. ¿Y en qué más? Y en el poder de su fuerza. Todos podemos hablar acerca de Dios. Todos podemos recitar Biblia, orar, leer. Todos podemos hacerlo. Todos podemos hablar de Dios. Pero la característica que aquí el apóstol Pablo nos exhorta es a dos cosas. Fortaleceos en el Señor. Depende de nuestra comunión con Él, qué tan firmes podemos ser a lo largo de nuestra vida como creyentes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego, inmediatamente después, comienza a hablar acerca de una armadura, lo cual nos implica que hay una lucha diaria. ¿Y por qué digo diaria? Por lo que dice aquí mismo. Vestidos de toda la armadura de Dios, no solamente de algunas partes, no solamente de esto sí y aquello no, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay una lucha, y la lucha no es algo metafísico, superfluo, es una lucha real. Y esta lucha se da todos los días aquí en nuestra mente. Primeramente en nuestra mente, y después el adversario busca la manera de que distraigamos nuestro corazón, pensemos en otras cosas y no le busquemos sinceramente. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa esto? Que nuestra lucha es no contra personas de carne y hueso. No necesitamos ponerle rostro a las circunstancias que enfrentamos. No lo requerimos. Si le ponemos rostro, corremos el riesgo de caer en amargura, en la desilusión, en tropezarnos, etc. No le pongamos rostro, más bien pensemos en quién está detrás de las cosas que enfrentamos día con día, para que así sepamos ante quién estamos y cómo necesitamos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, se nos enseña acerca de una lucha que inició con la llegada misma de Cristo. Es el único capítulo en el libro de Apocalipsis que nos habla acerca de una cuestión respecto al tiempo de su escritura, de que se escribió el libro de Apocalipsis, hacia atrás. Todo lo demás que escribe el apóstol Juan es hacia adelante en relación con la fecha en la que escribió el libro de Apocalipsis, excepto el capítulo 12. El capítulo 12 nos describe una batalla, una lucha, cuando Jesús llega a este mundo.
¿sí? Y se nos hace una referencia bien clara de una batalla que se dio en el momento en que Jesús vino a este mundo. Y si tú lo quieres leer más adelante, no nos vamos a poner a leerlo ahorita, pero de lo que habla es justamente de una lucha en términos espirituales, como dice aquí, en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. La lucha inició hace 2000 años y permanece hoy en día, ¿sí? Cuando vino Cristo, se inició esta lucha espiritual. Y reitero, no se necesita ser místico. Es una lucha que día a día enfrentamos en nuestra mente y en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Así que si queremos estar firmes, si queremos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, necesitamos echar mano de lo que nos ha concedido, de la gracia que nos ha concedido, y aquí se nos narra esta armadura de Dios. No lo voy a repetir nuevamente. Los videos anteriores tienen cada cosa que estuvimos platicando, pero hoy toca el tema que está descrito en el versículo número 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es muy importante que entendamos esta verdad y que la guardemos en nuestro corazón. Les invito a que levantemos una oración y pongamos en sus manos la enseñanza y que Dios hable y ministre a cada uno de nosotros. Padre, enséñanos, Señor Jesús, a amar tu palabra, a verla como lumbrera a nuestros pies, a ver que es nuestra herencia que nos has dejado a cada uno, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que despiertes hambre y sed de ella. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es importante mencionar una cosa. Muchas veces se interpreta como que la espada es algo que nos pertenece a nosotros, y la realidad es que no. La Escritura, dentro de la estructura lingüística, es que la espada es del Espíritu, no de nosotros. Nosotros no hacemos más que leer para darle al Espíritu, que mora en el creyente, lo necesario, la materia prima para podernos defender, para poder usar la palabra de Dios legítimamente, como le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Dice la Escritura, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu no es nuestra, es del Espíritu. ¿Y cuál es la espada que le pertenece al Espíritu? La palabra de Dios. Así que de toda la armadura, el único elemento con el cual podemos defendernos y al mismo tiempo atacar es la espada. Tú puedes ver, el yelmo es para protección, la coraza de justicia es para protección. Son elementos de defensa, no de ataque. Lo único que sí tenemos como elemento en una armadura de la época de que se escribió la carta a los Efesios, que eran las armaduras de los romanos, lo único que tenemos para atacar y contraatacar es la espada del Espíritu. Es decir, esta palabra que sale de la boca de Dios es lo que nos permite tanto defendernos como poder contrarrestar los ataques. Y lo podemos ver clarito cuando lo vemos la tentación de Jesús. ¿Cómo le respondía Jesús a Satanás? Escrito está. Venía el ataque y Jesús contestaba con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y quisiera leer el versículo 18, porque es parte de la armadura y normalmente no se toma como parte de la armadura. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Normalmente, cuando hemos escuchado enseñanzas acerca de la armadura, nos quedamos o se quedan hasta la espada, pero no termina ahí.
El siguiente versículo tiene que ver con esta provisión de Dios para nosotros como creyentes. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el versículo 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Todo esto es parte de la responsabilidad, de las actitudes que debemos de tener como creyentes. No solamente se trata de llegar hasta la espada y ahí se acaba. No, es orar. Y la oración también es en todo tiempo, en toda súplica, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda ¿qué? Perseverancia. No nos cansemos de orar. Es parte de la armadura con la que Dios nos ha dotado a los que creemos en Él. Orar. Y además nos dice por qué. Orando en todo tiempo, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Hay gente que se cansa de orar. Hay gente que no ora por sus hermanos, que no ora por el ministro. Y aquí es parte de la responsabilidad del creyente. Es parte de la armadura de Dios. ¿Sí? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía, la palabra de nuevo es con valentía, el misterio del Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo necesitaba de nuevo también para predicar el Evangelio. Necesitaba valentía para poderlo hacer. No era algo sencillo. Así que esto es parte de la armadura de Dios. Pero nos vamos a enfocar en la espada. ¿Sí? No sin dejar de lado la oración perseverante y la súplica por todos los santos y por el ministro. Dice la Escritura entonces, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre ha sido lo más importante de nuestra herencia, hermanos. Podemos hacer muchas cosas, podemos pensar muchas cosas, podemos idealizar muchas cosas, pero lo más importante que tiene cada creyente es la palabra de Dios. Por cada carta que escribió el apóstol Pablo, hace 2000 años, los creyentes se memorizaban sus cartas. Velaban cuidadosamente de estar memorizándose, de estar cuidando cada porción de las Escrituras en su corazón. No teníamos que estar acarreando a nadie para que se estudiara la Biblia. No, era algo anhelante en el verdadero creyente. Aquel que verdaderamente desea y anhela caminar y seguir a Cristo no puede ignorar las Escrituras. Fíjense lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es que viva, pero no solo viva, es eficaz. Y esto es algo que a veces no se entiende. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando escuchamos, cuando realmente entendemos un mensaje del Evangelio que penetra en el corazón, que da en el blanco, estamos escuchando que Dios nos está enseñando algo. Y la palabra de Dios es viva, y no solo es viva, es eficaz. No se requiere estar detrás de las personas, estarle rogando a las personas para que lean la Biblia, porque la palabra es viva y es eficaz. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es lo que produce la palabra de Dios?
buenos deseos, cosas lindas, se te plantea un corazón, una idea preciosa, linda. No, la palabra de Dios bien predicada va a cortar el corazón, va a generar una daga al interior del corazón del ser humano. No podemos solamente hacer que la Biblia se vea bella y que podamos usar de distintos elementos para poder compartir una verdad. A veces no sirve de nada, porque la palabra de Dios tiene el propósito de generar daño en el corazón y también cura el corazón. Como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, porque mi palabra está dada para hacer lo que yo quiera, y genera dolor, y genera angustia, y genera tristeza, y no es agradable, pero así también como entra y penetra y discierne los pensamientos del corazón, también cura y sana. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. En aquella época, una espada de dos filos era una espada novedosa, era una herramienta de ataque novedoso. ¿Por qué? Porque había un lugar en específico ahí en Medio Oriente, desde donde se extraía el metal que se usaba para las espadas romanas. Era un metal que no se oxidaba fácilmente. Era un tipo de metal que, bien trabajado, no se oxidaba como muchas otras herramientas o muchas otras espadas. A través de los años se oxidaban con el tiempo y tenían que estar los soldados dándole ahí para que no se oxide la hoja de la espada. Este tipo de material que se daba ahí a la orilla del mar Mediterráneo era muy moldeable y además era sencillo de sacar filo. No solo eso, sino de que además este tipo de metal, sus características químicas permitían que no se oxidara y que pudiera tener muy fina la hoja que cortaba. La mayoría de las espadas que provenían de esta zona eran altamente codiciables, altamente deseables por los soldados. ¿Sí? Así que es importante poder entender que una espada de dos filos es la novedad como herramienta de ataque que había en aquella época. Es como la máxima tecnología. Sí. Era una espada de dos filos, era lo máximo de los ejércitos. Así que dice que es una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios tiene estas características, tiene esta consecuencia en el corazón del ser humano, no lo deja sin herir, no se va sin salir herido. Tiene esta capacidad la palabra de Dios de decir, eres así, eres asado, te estás equivocando en esto, estás acertando en aquello otro. Tiene estas características, penetra al alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es decir, la palabra de Dios entra y no deja nada sin tocar. Todo lo que realmente viene de Dios toca el corazón, toca el alma. No podemos salir como si nada hubiera ocurrido. Penetra en el corazón. No se trata de cuestiones emotivas, que quede claro. La palabra de Dios no es emocionante si se predica con la seriedad necesaria. No emociona, por el contrario, golpea y te hace saber dónde estás parada, dónde estás parado. Y entonces eso te provoca el reflejarte y el contrastarte con Dios. Porque somos muy buenos para contrastarnos con otros iguales a nosotros. Somos buenos para decir, pues yo no soy como fulano de tal, yo sí estoy buscando con seriedad a Dios, yo no soy como sultano de tal, y empezamos a hacer contrastes. Amado, contrastémonos con lo que está aquí escrito. Que esta sea nuestra herramienta de estándar. ¿Sí? No importa lo que otras personas puedan estar viviendo.
Que la Biblia me apruebe o me repruebe es lo más valioso que podemos tener a lo largo de nuestra vida y nuestra caminata como cristianos. Que la Biblia nos contraste. Que lo que hablemos sea conforme a las Escrituras. Así que las coyunturas y los tuétanos están listos para recibir los golpes de la espada del Espíritu. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque es la herramienta del Espíritu. El Espíritu Santo, a menos que no esté, no nos va a dejar sin que la palabra de Dios se siembre en nuestros corazones. A menos que el Espíritu Santo no esté tratando con nosotros, va a estar penetrando en el corazón. No te va a dejar en paz. No te va a dejar tranquilo. O te va a llenar de gozo porque te aprueba, o te va a preocupar porque te reprueba. Pero que siempre sea con la palabra de Dios. Siempre con la Escritura. Que nuestra manera de hablar, como vamos a ver más adelante, sea lleno de gracia y de sazón por la palabra de Dios. ¿De acuerdo? La palabra de Dios entonces es una espada de dos filos que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y si a alguien no le gusta, lo siento mucho. Pero finalmente es necesario que sea expuesta la Escritura y que la palabra de Dios haga lo que tenga que hacer por nuestro bien. Porque es para llevarnos al cielo. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Continúa diciendo la Escritura. Y no hay cosa creada, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Cuando la palabra de Dios en verdad se expone, también nosotros somos expuestos ante ella. Por esa razón, muchas congregaciones donde se expone la Escritura no crecen de manera abrumadora en números. Por el contrario, la tendencia es que llegue un punto y tienda a perder gente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios provoca compromiso, provoca que vayamos a más. Y entonces las Escrituras mismas o nos aprueban o nos reprueban, o queremos o no queremos. Y discierne nuestro corazón y discierne nuestras entrañas. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todas las cosas están, ¿cómo? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No nos escondemos de Dios. No nos escondemos. No hay nada en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. No hay nada que se pueda ocultar. No importa en dónde estemos, así nos vayamos a China, vayamos a la Siberia, allá en el norte de Rusia, no importa en dónde estemos. Dios siempre ve nuestro corazón y nuestra intención. Siempre. Está expuesto. Él ya sabe lo que hay dentro de tu corazón antes siquiera que tú lo descubras. Muchas veces las personas se envanecen y creen que ya pueden decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello con Dios, y está bien, pero que esté sustentado siempre con la palabra que sale de la boca de Dios. Si no está sustentado por la palabra de Dios, amado, lo demás son pensamientos vanos y muchas veces envanecidos. Sí. La palabra de Dios penetra y nos ayuda. Y la vida de cada uno de nosotros está abierta delante de Dios. No nos podemos esconder de Él. No importa
qué tantas cosas podamos decirnos a nosotros mismos, no nos podemos esconder delante de Él. Y aquel que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. Pero quien siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, dice la Escritura en Gálatas. Sí. Es decir, todas nuestras decisiones, cada pensamiento, ¿qué es lo que ahorita nosotros estamos pensando? ¿Está viéndolo Dios? ¿Dónde está nuestro corazón? Lo está viendo Dios y lo aprueba o lo reprueba. ¿Y está contento o no? Todas las cosas están expuestas delante de su presencia. Por eso dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, ni siquiera es para el hombre, es para aquel a quien le vamos a decir, ¿por qué estoy permitiendo este pensamiento, Señor? Dios te va a preguntar, ¿por qué estás permitiendo este pensamiento en tu corazón? ¿Por qué si tienes la Biblia? ¿Por qué si tienes mi palabra? ¿Por qué si tienes mi espíritu? ¿Por qué si te he puesto en un remanente? ¿Por qué si tienes todo lo necesario estás teniendo esta clase de pensamiento en tu corazón? Y Dios, a quien damos cuenta, nos lo va a reprochar. Y nos va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con lo que te he dado? ¿Por qué estás actuando de esta manera? ¿Por qué tus pensamientos se van, se evaden, buscan dónde refugiarse? A ver, ¿en qué piedra o en qué cueva me puedo refugiar? ¿Qué hojas de higuera me puedo coser? Dios ve todas las cosas y Dios está aquí y sabe cómo estás y sabe lo que hay en tu corazón y sabe si estás o no estás. Y a eso le agrada o no le agrada. Lo reprueba o lo aprueba. Sí. La palabra de Dios no está jugando por ti. Él desea ayudarte. Desea que camines a su lado. No, pero es que es muy difícil. Bueno, mientras más ignoremos de la palabra de Dios, probablemente sí se haga más difícil. Pero cuanto más conocemos la Escritura y el poder que Dios tiene, se va haciendo más sencillo. Fíjense lo que nos dice Mateo capítulo 22, versículo 29. Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. ¿Cuál es el yerro que estaban teniendo? En este caso, los que podían ser sumos sacerdotes, los saduceos, los descendientes de Sadoc. Ellos estaban confrontando a Jesús con el tema de la resurrección porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Así que, como estaban acostumbrados al debate, acudieron a Jesús para tratarle de demostrar que no hay forma de que la resurrección sea verdadera, pensando desde el punto de vista terrenal de la relación entre el hombre y la mujer, y diciendo, es imposible la resurrección, porque mira, aquí en la tierra, el hombre y la mujer se casan, y si por alguna circunstancia el varón fallece y la mujer queda viuda y libre, se puede volver a casar, y volver a casar nuevamente si vuelve a quedar viuda, y así sucesivamente. De manera irónica, porque los debates que no tienen fundamento suelen usar de ironía. Lo que dicen es de quién será esposa en la resurrección. Es un argumento que a lo mejor los fariseos no tenían manera de contrarrestar. Pero Jesús les dice, erráis que ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, estás haciendo a un lado lo que está escrito, pero no solo lo que está escrito, sino también la capacidad y el poder sobrenatural que Dios tiene para hacer las cosas que Él ha decidido hacer.
El ignorar la Biblia es tremendo, es terrible. No podemos solamente decir, es que busco el poder de Dios, como muchas iglesias neopentecostales lo hacen. Busco el poder de Dios. O como aquellas iglesias históricas que solamente miran a las Escrituras sin el poder de Dios. Son ambas cosas. Las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Las dos cosas van de la mano. Las Escrituras y el poder de Dios. No podemos decirle a Dios, oye, es que aquí yo entiendo esto, pero eliminar el poder de Dios, no podemos. Es las Escrituras y el poder de Dios van de la mano. Porque si alguien tenía conocimiento, eran los hijos de Sadoc, eran los que iban para sumo sacerdote. Era la única descendencia que podía entrar al lugar santísimo. Tenían que estar bien preparados, ¿verdad? Tenían que saberse al dedillo todas las cosas que tenían que hacer para poder entrar al lugar santísimo una vez al año. Para ministrar la presencia de Dios. Sí, ser descendiente de Sadoc, es decir, los saduceos, tenían mucho de aprendizaje, tenían que saber mucho. Pero Jesús les llama ignorantes. Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. La realidad, amados, es que la palabra de Dios tiene que exponerse, pero además de exponerse, tiene que ir acompañado de eficacia, de dar en el blanco, de no solamente recitar lo que otros han dicho a lo largo del tiempo, sino de que lo que se enseña o lo que escuchas dé en tu corazón, penetre en el alma, dé en el blanco. Y eso solo lo produce el Espíritu, a quien le pertenece la espada, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Es el Espíritu el que produce la herida. ¿Puede usar a un ser humano? Sí. Esas son de las cosas más increíbles que puede existir, porque si alguien puede y tiene la capacidad para crear a alguien dedicado, en quien no falle para estar al frente de una comunidad o una iglesia, es Dios. Pero decidió no hacerlo así. Decidió poner este depósito en utensilios de barro, en lugares menos pensados. Dios podría generar una persona capaz de no equivocarse nunca. No lo hizo así. No quiso hacerlo así. Decidió que la palabra de Dios fuera expuesta por la iglesia de Cristo, por los que había comprado, los que ha redimido por medio de su sangre. Tanto que hasta los propios ángeles se asombran. Y de verdad, ellos quisieran el privilegio de anunciar lo que a ti y a mí nos ha sido dado. Ellos se asombran. Pero Dios quiso ponerlo en personas que no valemos realmente la pena. Más que para Él. Solo para Él, amados. Sí. Porque a los ojos de cualquier ser humano, ni tú ni yo deberíamos de estar aquí. No lo deberíamos estar. Pero a los ojos de Él, Él sí quiso que estuviéramos. Bendito sea su nombre. En la carta que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, se nos explica la importancia de que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 16 primero y después regresamos a leer más atrás. Dice la Escritura en el versículo 16: la palabra de Cristo more poquito. ¿Dice así?
Hay unos cuantos textos diarios y ya párale, porque ya tienes muchas cosas que hacer. No, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando esto sucede, entonces la palabra de Dios va a provocar cosas en nosotros. Enseñanza, enseñándonos y exhortándonos. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos enseña y nos exhorta. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios, ¿cuánto debe estar en nuestro corazón? Con mucha abundancia. A veces es increíble la manera tan vana y superficial en la que nos queremos exhortar unos a otros. En que pretendemos que el hermano o la hermana con quien quieres hablar te escuche solo por tus sentimientos, solo por tus emociones, que sea con las Escrituras, que se abra la Biblia cada vez que voy a exhortar en sabiduría, que voy a decir algo, que sea conforme a la palabra de Dios, no conforme al cómo me siento, sino conforme a las Escrituras. Que la palabra de Dios sea usada en nuestras bocas en todo momento y en toda circunstancia. Sí. Y para ello tiene que estudiarse, tiene que leerse, tenemos que entenderla. Sí. Que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Amados, pueden haber 10 personas que se te reúnan alrededor para exhortarte. Si esto no se abre, no sirve de nada. Porque lo que nos hace tener autoridad para poder externar algo no es mi opinión, no es la opinión de 5, 10, 15, 20 personas, sino que la palabra de Dios confronte el corazón. Eso sí pesa. Decirle a una persona, es que me parece esto y aquello, está bien. Puedo recibirlo o no recibirlo. Pero que la palabra de Dios esté involucrada, entonces sí tiene peso y autoridad. Sí lo vamos entendiendo, amados. Hay que hacer que la palabra de Dios more en abundancia, para que nuestra edificación sea conforme a las sanas palabras de las Escrituras, para que podamos realmente decir las cosas con un buen sustento, y no solamente pensando desde el punto de vista emocional. Sí lo entendemos, amados. Que las Escrituras moren en abundancia. Fíjense, vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses. Colosenses capítulo 3, a partir del versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, tú dices, yo digo que soy cristiano y que ya resucité con Cristo. Dice la Escritura, buscad las cosas de arriba. Una evidencia de una genuina resurrección interna, porque sabemos que no podemos volver al vientre de nuestra madre, ¿verdad? Sino de una verdadera resurrección en Cristo, de que volví a nacer, es que mi mirada cambia y ahora se pone en las cosas de arriba. Las cosas de la tierra se vuelven vanas, insignificantes, innecesarias. Con que tengas techo y comida, te basta. Y lo mismo puedes estar en un departamento pequeñito que estar en una casa grande, no importa, da igual. El tema es que tus ojos estén puestos en las cosas de arriba. Sí. Si pues habéis resucitado con Cristo, si de verdad eres cristiano, tus preocupaciones no van a ser, me pongo corbata, no me pongo corbata, me voy con vestido, me voy así, Tus preocupaciones cambian. Tú estás poniendo tu mirada en Cristo. Dice,
Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y tiene lógica. ¿Quién te resucita? ¿Dónde vas a estar tus prioridades? Tiene lógica. Con Cristo, a menos que no estemos en Cristo. Cuando las personas no están en Cristo, sus prioridades no son las cosas de arriba. Busca las cosas de la tierra. Y no estoy convocando a nadie que no trabaje, que quede claro, sino más bien a que pongamos nuestras prioridades en orden. Sí. Que las cosas de esta tierra se vuelvan terceras, cuartas o quintas. No tienen sentido, porque son pasajeras, no vamos a estar aquí por siempre. Sí. Dice la Escritura, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ay, es que quiero tener tal carro. Somos hijos del rey, dicen los de la prosperidad, ¿no? Falsamente. Y están poniendo las cosas, la mira en las cosas de la tierra. ¡Qué locura! ¡Qué distinto a lo que está escrito! Mientras que la Biblia te dice, oye, pon tu mirada en las cosas de arriba. Muchos predicadores hoy en día tienen grande éxito porque generan avaricia en el corazón de las personas. Pon tu mirada en las cosas de la tierra. No, mis amados. En el cielo es donde debemos de poner nuestra mirada. Nuestra meta está ahí arriba, no aquí abajo. Sí. Dice la Escritura entonces, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, resucitaste con Cristo, entonces quiere decir que ya habéis muerto. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí nadie te va a dar crédito de nada, amado. En esta tierra no vas a recibir ningún honor de nadie, ni siquiera de tus propios hermanos. De verdad. Pero poner las cosas y que todo el bien que veas venga de arriba, eso es muy distinto. Te permite seguir caminando a pesar de lo que sea. No te andas emproblemando. ¿Por qué? Porque tu fuente de bondad, ¿de dónde proviene? De arriba. Entonces no tienes por qué emproblemarte en absolutamente nada. Continúa poniendo tu mirada en las cosas de Cristo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Te espera algo mucho mayor. Está escondido. Tu vida está escondida en Cristo. Ahí, en ese lugar íntimo, en ese lugar secreto, es donde encuentras la paz, encuentras la mansedumbre, encuentras las respuestas, encuentras la manera de volver a amar a quien no podías amar. Es decir, encuentras ahí, en ese lugar donde estás escondido con Cristo, tu vida, ahí encuentras lo que necesitas para seguir adelante, para no cansarte, para ir a más. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Se acuerdan de que dice Mateo, todo lo que pidáis al Padre, cierra tu puerta en lo secreto, y vuestro Padre que está en lo secreto os recompensará en público? Y si vas a dar limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, y tu Padre te recompensará en público. Todo es en lo secreto, en lo íntimo, en la oración, en lo personal. No necesitamos estar haciendo tocar trompeta delante de nadie. Sí. Versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Si ya resucitaste con Cristo, si vuestra vida está escondida en Cristo, haced pues morir lo terrenal. Esto es una orden que Dios nos da a cada uno de nosotros. No lo va a hacer Él. Él va a estar con nosotros mientras lo hacemos nosotros. Pero es una orden dirigida a cada uno de los que somos creyentes. Haz morir lo terrenal en vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios sí quiere que hagamos morir lo terrenal. Por eso nos lo pide. Cuando tú lees en la Biblia que Dios te pide algo, es porque Él ya decidió otorgarlo,
Él ya decidió darlo. No tienes que convencerlo de nada. Él ya decidió darlo, por lo tanto te lo pide. Venir a las aguas es porque Él ya tiene aguas listas para cada uno de nosotros. El que no tiene dinero, venga y compre, no por dinero, y que coma. Ya ha sido otorgado. Hay cosas que muchas personas no alcanzan a entender, de lo que Dios ya hizo, y piensan que lo va a hacer. No, ya lo hizo, ya lo otorgó. ¿La gracia es abierta para todo el mundo? Sí, ya lo hizo, ya es universal. El único vehículo es la fe en Cristo. Todo lo demás está hecho. Ya lo hizo Él. Ya puso eternidad en el corazón de los hombres. Ya lo hizo. Sin que sepamos cómo, pero ya lo hizo. Así que, amados, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. ¿Por qué se enfoca en la fornicación? Porque una de las características del ser humano es un gran o intenso deseo por las relaciones íntimas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pide Dios? Hazlo morir. Que no te genere una cadena. Hazlo morir. Que no te sea un problema. Hazlo morir. Porque es algo inherente a este cuerpo. Así nos capacitó Dios para la procreación. ¿Sí? Así que lo que me pide es algo que es inherente a este organismo. La necesidad de reproducción es inherente a este organismo. Haz morir cualquier cosa que te lleve a ofender a Dios, aunque sea inherente a este cuerpo. Haz morir. Por eso, no porque los cristianos estén fornicando, sino para que no lo vayan a hacer. Para que no estén alimentando cosas en su cabeza y no lo vayan a hacer. Es lo que Dios desea. Haz pues morir lo terrenal. La fornicación, ¿es natural? Sí, pero no fuera del matrimonio. Por lo tanto, haz morir todo lo que no sea dentro del matrimonio. Haced pues morir lo terrenal. Fornicación, impureza. ¿Por qué se enfoca en la impureza? Porque a lo largo de nuestra vida de pecadores, llenamos de basura nuestro cerebro. Llenamos de basura nuestro cerebro. Y entonces, no somos personas que se les olvide, no estamos loquitos. No se nos van a olvidar las cosas. Por lo tanto, haz morir lo terrenal. Con respecto a tus deseos físicos, como también de las cosas que en tu mente, a lo largo de tu vida, has llenado en tu mente. Hazlo morir, deja de pensar en ello. Deja de pensar en ello. Haz morir lo terrenal en vosotros. Impureza, pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Ya, esto no habla de fornicación. Esto habla de cómo vivimos, por ejemplo, con la comida, ¿no? La comida puede convertirse en una pasión desordenada. Puede ser una pasión desordenada el hacer ejercicio. Puede ser una pasión desordenada. Cualquier cosa se puede convertir en una pasión desordenada. Tenemos que hacerlas morir. Aunque no se escuche mal, aunque no sea pecado, si es algo que me empieza a dominar o que me ha dominado durante toda mi vida, lo hago morir. Y Dios te va a estar ayudando, por supuesto que sí. Cuenta con Él. Pero hay personas que no quieren hacerlo. Que quieren esto más la vida cristiana. Quiero seguir haciendo esto más seguir pecando. O no le vamos a llamar tan feo para que no se escuche. Voy a seguir cayendo. Voy a tener tropiezos. A ver, si tú haces morir, si tú te concentras en hacer morir lo terrenal, lo demás va Dios a estarlo ayudando. Te va a estar sacando adelante. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es un mal deseo? Ay, cómo me gustaría que le fuera mal a fulana de tal. Perdóname, Señor, ¿no?
Esos son malos deseos. Hazlos morir. Tú, hazlos morir. Peléate con ellos. Para eso es la armadura. ¿Cómo va a servir ahí la oración? Porque tu oración por las personas va a estar todo el tiempo en tu mente. Y entonces, cuando venga la idea de cómo me cae mal fulano de tal, ya ni lo quiero ver, es año nuevo, pero ahí va a estar. Uy, hazlo morir. Hazlo morir. Enfrenta las circunstancias que se te presentan. Enfréntalo. Ve a Dios. Como leímos hace ratito en Efesios, fortaleceos en el Señor. Ya sabes que va a estar ahí, no va a renunciar en tu chamba, ahí va a estar. Quien te cae mal, ahí va a estar. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí va a estar el primo, el tío, el abuelito, quien ponle el nombre que quieras. Ahí va a seguir este año. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Haz morir lo terrenal en ti. Si ya sabes cómo eres, enfréntalo. ¿Y cómo lo vas a enfrentar? A través de la oración, a través de que more abundantemente la palabra de Dios en tu corazón. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Es la manera práctica de la fe cristiana. Es la manera práctica de hacerle frente a las cosas que hemos vivido aquí. Si llevamos una vida muy desordenada, ordenarla va a costar trabajo. Pero si hacemos morir lo terrenal y dejamos que el poder y la fuerza del Señor esté en nosotros y oramos y vamos al Evangelio, o sea, si nos ocupamos en las cosas del reino de Dios y su justicia, te vas a dar cuenta que esas cosas que antes estaban alborotando tu mente van a comenzar a decaer. Y se van a poner en una posición ahí de como séptimo, octavo, quinto, vaya re lejos, escondido en los almanaques de tu vida, como un recuerdo meramente. Pero tienes que tomar la decisión de luchar, de pelearte con esos pensamientos, de no dejar que te gobiernen, de que no te lleven al punto de tomar decisiones. No lo permitas. Lleva a Dios tus pensamientos. La Escritura nos enseña que llevemos todo pensamiento cautivo ¿a qué? A la obediencia a Cristo. ¿Qué opina Jesús de esto? ¿Qué opina Él? Porque yo tengo mi opinión. Y como veíamos hace 8 días, mi opinión va a parecer buena. Y la voy a pasar por justa. ¿Qué opina Él? Entonces la Escritura me enseña que quitemos, que hagamos morir lo terrenal, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Lo que hacen estos perversos de la prosperidad, generando que la gente se vuelva avara, que la gente se vuelva codiciosa, están generando ídolos. Están generando ídolos. Terrible, pero están generando idolatría. Un tipo de idolatría que no tiene que ver con figuras, sino con qué es lo que más abunda en el corazón. Sí. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, no pueden estar en alguien que ha resucitado en Cristo Jesús. Sí. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Ira. La ira. Es que soy de carácter fuerte, hermano. Reacciono como si me pusieran pólvora. Bueno, déjame decirte una cosa. Tienes que hacerlo morir. Tienes que dejarlo. ¿Y cómo le hago, hermano? La palabra de Dios sí nos enseña cómo hacerlo. Orando en todo tiempo, en todo lugar, con toda súplica por todos los santos, perseverando en ello. Haced que la palabra de Dios more en vuestros corazones, perdonándoos unos a otros. Y muchas otras cosas que no acabaríamos ahorita de decir. Pero sí hay forma de que contrarrestes ese mal carácter que tienes, que por cierto es una reacción del ego, es una reacción del yo que tienes que hacer morir.
La ira tiene que desaparecer de tu vida. Ira, enojo. La ira es, digamos, el punto ya de aguas, ya explotó. Ya no se va a detener. Esa es la ira. El enojo es el caminito que te lleva a la ira. Es cuando no te detienes y en lugar de estar diciendo, no, a ver, mejor me doy la espalda, mejor me pongo a leer mi Biblia, me voy a orar. O sea, en lugar de estar buscando los medios de gracia para contrarrestarlo, empiezo a darle vueltas. Y empiezas a darle vueltas. Y lo hizo adrede. Yo sé que lo hizo adrede. Porque la siguiente es la malicia, si te das cuenta. Ira, enojo, malicia. De la malicia viene el enojo. Malicia es pensar mal de alguien. De la malicia viene el enojo. Y el caminito del enojo termina siendo la ira. Entonces, ¿qué debo hacer? Quita la malicia de tu corazón. Perdona. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de los recursos que Dios nos ha concedido para que ese pensamiento que empieza a ser recurrente en tu cabeza quede fuera. Sí lo puedes hacer, si no Dios no lo pediría. ¿Qué más nos dice la Escritura? Blasfemia. Ay, hermano, ¿cómo crees que voy a blasfemar? Es que la blasfemia, pensamos que es decir malas palabras contra Dios, contra el Espíritu Santo. No, no necesariamente. Alguien que blasfema es alguien que habla en contra. Alguien que dice cosas en contra. Sí. Lo que nos está describiendo el apóstol Pablo es cuando viene un pensamiento y entra. Y eso te genera una reacción de hablar mal, de pensar mal. Primero recibes el pensamiento y después comienza un proceso en tu cerebrito. Empieza a pensar. Y se me hace que me lo dijo por esto. Y se me hace que me lo dijo por aquello. Y empieza el pensamiento a entretejer. Ah, sí, con razón hace 2 años. Y entonces hace 1 año y medio. Y empieza. Y es increíble la velocidad con la que se entretejen todos los acontecimientos malos relacionados con las personas. Increíble. La blasfemia viene de que escuchaste hablar mal de alguien y te la creíste. Y entonces comienza tu cerebro. La blasfemia no solo es contra Dios, porque si alguien habla contra Dios, de inmediato te das cuenta y no lo recibes, ¿cierto o no? Pero si alguien habla en contra de la hermana a la que tienes testimonio de que ha sido honesta, que ha sido piadosa, y llega la blasfemia, puede generarte un problema. ¿Sí lo vamos entendiendo? Palabras deshonestas de vuestra boca. La falta de honestidad tiene que ver no con el decir necesariamente la verdad, sino saber si lo que voy a decir es honesto, aunque sea verdadero. Podemos decir cosas verdaderas, podemos decir verdades sin misericordia y se convierten en palabras deshonestas. Porque mi intención no es ayudar a una persona, es generarle un pensamiento que le duela, que le haga daño, que lo menosprecie, que lo desacredite. Las palabras deshonestas que salen de la boca de alguien se convierten en blasfemias, porque te generan, ay, es que fue por esto, fue por aquello. Y entonces de ahí brinca la malicia, y de la malicia te enojas, y de repente acabas en el día todo enojado. ¿Qué te pasó? Es que me hablaron muy mal de mi jefe. ¿Y eso te enoja? ¿Lo viste haciendo algo malo? No, pero es que me lo dijeron. ¿Pero tú lo viste haciendo algo malo? No. ¿Por qué te enganchas con lo que no te pertenece? Con lo que no es algo en lo que te puedas involucrar tú. ¿Para qué lo haces? Porque así termina la gente hasta irada. ¿Sí lo vamos entendiendo? ¿Por qué Pablo hace este seguimiento de actitudes? Para evitar que se generen problemas en un creyente. Dios no te quiere ver enojado por cosas que no te pertenecen, que no te hicieron, que no eres tú. Quiere ver que sus hijos perdonen, oren por los que les ofenden,
que hablen, bendigan a los que los maldicen. Esos son hijos de Dios. Eso sí, cuando escuchas a alguien que te bendice cuando tú estás queriendo enojarte con alguien, ese es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios bendicen. Porque los hijos de Dios están orando. Porque los hijos de Dios están perdonando. Los hijos de Dios están pasando por alto las cosas. Porque eso es lo que han aprendido de Cristo. Sí. Continúa diciendo la Escritura. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esto afecta las relaciones dentro de una congregación. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es una lucha, amados, que tenemos que ir viviendo todos los días, avanzando todos los días, orando para que no entre ningún pensamiento. Porque, amados, estamos expuestos a toda clase de influencias, Así que no podemos simplemente decir, pues sí, es que me dijo esto. Echa tus espaldas. No vale la pena que te enganches, que termines airado por cosas que no te pertenecen. ¿Has escuchado a esas personas que dicen, es que se enoja hasta porque pasó la mosca? Bueno, es alguien que vive ya enganchado. Ya vive enganchado por cosas que no le hicieron a él o a ella. No se los sé, pero ya está enganchado. Porque no hizo morir lo terrenal en sus corazones. Sí lo vamos comprendiendo, amados. Si hemos resucitado con Cristo, esto no tiene que estar. Tiene que estar la palabra de Dios morando abundantemente en nuestras vidas. Eso sí. Continúa diciendo en las Escrituras. Y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el siguiente versículo nos habla de qué es el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío. El conocimiento pleno de Cristo nos lleva a estar en paz con todos. A no estar diciendo en mi corazón, hay esto, hay aquello, esto y el otro. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cuando una persona realmente crece en el conocimiento de Dios, no es porque tenga muchos libros que leer. No. Es cuando sabe respetar la obra de Dios y ver a Cristo en la vida de una persona. Y la respeta. Y la ama. Eso es sencillamente el pleno conocimiento de Dios. Cuando no necesito desacreditar a nadie. Cuando no necesito echarle tierra a nadie. El pleno conocimiento de Dios es cuando respeto la obra de Cristo, lo que Dios está haciendo en las personas. Y lo valoro. Y lo amo. ¿Sí me doy a entender? Eso es el conocimiento pleno de Cristo. No tiene que ver con cuántas cosas sé acerca de Cristo, sino cuando respeto lo que Cristo hace en la vida de los seres humanos. ¿Qué más nos dice la Escritura? Vestíos pues como a escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas cosas sí son cristianas. Estos sí son de una persona que ha resucitado. Va aprendiendo a hacer el bien. Va aprendiendo a hacer el bien. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No te enganches, es lo que nos está diciendo. Perdónalo. No necesitas hacer ninguna otra cosa. Y si te cuesta trabajo, tú personalmente ve a Dios y déjalo ahí en la cruz. Porque finalmente todos los seres humanos tenemos que llegar a la cruz para ser perdonados y para perdonar. Así que déjalo en la cruz.
y respeta siempre la obra de Cristo en la vida de cada ser humano. Ese es el conocimiento pleno de Cristo. Sí. Y todas estas cosas, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo va a actuar una persona que está vestida de amor? Pues amando. Y a veces el amor no es endulzar el oído absolutamente a nadie más. A veces el amor tiene que ver con el cuidar a los demás. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda... y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tener paz, ser agradecido por lo que Dios me ha dado, respetar lo que a otros Dios les ha dado, son cosas que muchas veces no vemos en la actualidad, ¿verdad? La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero primero hay que hacer todo esto. Porque muchas veces decimos, aquí me dice, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús y le voy a decir sus verdades. Oye, espérate, ya amaste, ya perdonaste, ya hiciste todo lo demás, porque no nada más hay que saltarnos hasta el último. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús y voy a ir y se lo voy a decir. A ver, espérame. ¿Y todo lo demás ya lo hiciste? ¿Ya perdonaste? ¿Ya echaste a tus espaldas las cosas? ¿Ya pagaste la ira? ¿Ya apagaste en ti el enojo? ¿Ya apagaste la malicia? O sea, ¿estas cosas ya no están? O sí están y nada más te brincas hasta el último versículo que dice, en el nombre de Jesús, que caiga fuego, Señor, ¿no? Viene al estilo Bonerges, que caiga fuego del cielo, que los queme. No sabéis de qué espíritu sois, les dice Jesús. La vida del creyente es una vida de paciencia, de amor, de prudencia, de humildad, de mansedumbre. Contra tales cosas no hay. Sí lo alcanzamos a entender, hermanos. Así que la espada del Espíritu, la palabra de Dios, nos va a ayudar a cumplir con todo esto que deben de vivir las personas que han resucitado juntamente con Cristo Jesús. Les invito a que cerremos nuestros ojos, por favor. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Porque vive, puedo vivir mañana, porque vive. No hay más porque yo sé
que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Porque vive. Puedo vivir mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive.